reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? En las sombrías profundidades de los Cárpatos, yace el castillo de un conde cuyo nombre hiela la sangre de aquellos lo suficientemente valientes para pronunciarlo, Drácula. Este señor de la oscuridad, un vampiro de inimaginable poder, ha gobernado su dominio con mano de hierro y dientes afilados durante siglos, alimentándose de la vida de los incautos que se aventuran demasiado cerca de su morada. En Londres, 1897, Jonathan Harker, un joven abogado, se prepara para dejar atrás la seguridad de su hogar y el amor de su prometida, Mina Murray, para viajar a Transilvania. Ha sido encargado por su firma para asistir al misterioso conde Drácula en la compra de varias propiedades en Inglaterra. A pesar de las advertencias y los oscuros presagios que lo rodean, Jonathan se siente obligado por su deber y la promesa de una rápida ascensión en su carrera. La travesía es larga y plagada de advertencias de campesinos supersticiosos que le hablan de lobos, fantasmas y vampiros. Jonathan, un hombre de ciencia y razón, descarta estas advertencias como meras fábulas campesinas hasta que llega a las puertas del castillo de Drácula. Allí, es recibido por el conde en persona, un hombre de apariencia noble pero con una aura de peligro inconfundible. Las primeras noches en el castillo pasan sin incidentes, aunque Jonathan no puede sacudirse la sensación de estar siendo observado. Explora las antiguas estancias y los vastos corredores, encontrando indicios de la verdadera naturaleza de su anfitrión. Libros antiguos sobre ciencias oscuras, historias de guerras contra invasores turcos y, lo más inquietante, la ausencia total de reflejos en los espejos. La realidad de su situación se hace evidente cuando descubre que las puertas del castillo están cerradas, no para protegerlo, sino para mantenerlo prisionero. Intentos desesperados de comunicarse con Mina o con su empleador fracasan, y Jonathan se da cuenta de que es un peón en un juego mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, en Inglaterra, Mina Murray experimenta una creciente inquietud por la falta de noticias de Jonathan. Sus cartas han cesado, y un presagio de oscuridad comienza a ensombrecer sus días soleados. Junto a su amiga Lucy Westenra, quien sufre de sueños perturbadores y un debilitamiento inexplicable, Mina decide buscar respuestas. La llegada inesperada de un barco a Whitby, sin tripulación y con un único pasajero a bordo, un gran ataúd lleno de tierra transilvana, marca el comienzo de una serie de eventos sobrenaturales que pronto envolverán a Mina y Lucy en un torbellino de terror. Jonathan, atrapado en el castillo, descubre pasadizos secretos y habitaciones ocultas que revelan la verdadera magnitud del poder y la antigüedad del conde Drácula. Encuentra antiguos tomos que hablan de rituales olvidados, de alianzas con criaturas oscuras y de batallas sangrientas contra los otomanos, donde Drácula se ganó su infame título de El Empalador. A medida que profundiza en los misterios del castillo, Jonathan se da cuenta de que Drácula planea usarlo para introducirse en la sociedad inglesa, un mundo ajeno a las supersticiones que aún le protegen en Transilvania. Mientras tanto, en Inglaterra, Mina y Lucy se encuentran con el Dr. Van Housen, un médico de Ámsterdam especializado en enfermedades de la sangre y lo oculto. Van Helsing, al escuchar sus historias y observar el deterioro de Lucy, sospecha de una influencia maligna que va más allá de la ciencia médica. Con cada noche que pasa, Lucy se debilita más, y sus sueños se llenan de visiones de una figura oscura que la llama desde la sombra. La situación se vuelve crítica cuando Lucy es encontrada una mañana en el cementerio, cerca de la tumba de su madre, pálida y apenas con vida. Van Helsing, junto con el prometido de Lucy, Arthur Holmwood, y su amigo, el Dr. Sevard, director del manicomio local, comienzan a tomar medidas extremas para protegerla. Colocan ajo alrededor de su habitación y realizan transfusiones de sangre para tratar de salvarla, pero la presencia maligna parece estar siempre un paso por delante. Jonathan logra escapar del castillo de Drácula utilizando su ingenio y un profundo deseo de reencontrarse con Mina. Su viaje de regreso es frenético y plagado de peligros, ya que siente que el aliento del vampiro lo persigue a través de fronteras y mares. Al llegar a Inglaterra, su reunión con Mina es agridulce, marcada por el terror de saber que Drácula ya se encuentra entre ellos. La llegada de Jonathan proporciona a Van Housen la última pieza del rompecabezas. Con su conocimiento de los antiguos textos y la experiencia directa de Jonathan, formulan un plan para enfrentar a Drácula y poner fin a su reino de terror. Sin embargo, el conde es astuto y poderoso, con siglos de existencia que le han otorgado habilidades sobrenaturales y una astucia diabólica. Drácula, por su parte, no permanece inactivo.
Su influencia se extiende como una plaga, corrompiendo a los débiles de voluntad y utilizando sus poderes para crear más criaturas como él. La batalla se libra no solo por la vida de Lucy y la seguridad de Mina, sino por el alma de Londres y, posiblemente, del mundo entero. En el corazón de la noche, bajo el manto oscuro de una luna sin brillo, la batalla entre Danhausen, Jonathan y sus aliados contra Drácula alcanza su momento más crítico. A pesar de su preparación y su valor, se encuentran superados por el poder del vampiro, quien parece inmune a sus esfuerzos. Drácula, con siglos de astucia y fuerza sobrenatural, logra esquivar cada ataque, acercándose cada vez más a su verdadero objetivo, Mina. Mientras el combate se desata en las ruinas de Carfax Abbey, Mina se encuentra en una habitación sellada, protegida por símbolos sagrados y oraciones. Pero el poder de Drácula se infiltra como la niebla, desvaneciendo las barreras entre él y la mujer que ve como la llave para su dominio eterno sobre la noche. A través de un vínculo psíquico forjado por la sangre, él la llama, prometiéndole un lugar a su lado, un reino de sombras donde serán inmortales juntos. Jonathan, herido pero impulsado por el amor y la desesperación, se lanza en un último esfuerzo contra Drácula, distrayéndolo lo suficiente para que Danhausen encuentre una apertura. En un momento de claridad, Mina logra resistir la seducción del vampiro, su amor por Jonathan sirviéndole de ancla al mundo de los vivos. Ella misma, utilizando un fragmento de espejo, dirige la luz de la luna hacia el conde, revelando su verdadera forma monstruosa ante el grupo. La batalla se inclina, por fin, a favor de los cazadores. Drácula, acorralado y furioso, se lanza en un último ataque, pero es repelido por el poder combinado de la fe, la ciencia y el amor. Van Helsing, utilizando un antiguo ritual que había descubierto en sus estudios, logra debilitar al vampiro, y Jonathan, con un corazón lleno de dolor y esperanza, le asesta el golpe final. La muerte de Drácula no es el final, sino una liberación. Su cuerpo se desintegra en cenizas, llevado por el viento de la noche, como si la tierra se negara a reclamarlo. Mina, liberada de su influencia, colapsa en los brazos de Jonathan, su alma intacta pero marcada por la experiencia. En los días que siguen, mientras Londres se recupera de las sombras que casi la consumen, nuestros héroes reflexionan sobre su victoria. Han salvado a su ciudad, tal vez al mundo, pero a un costo personal profundo. La lucha contra Drácula les ha enseñado sobre la fragilidad de la vida, el precio del poder y la fuerza del amor y la amistad. Solo si te atreves. Quédate al siguiente relato. Esta es la historia de Eleanor, una joven bibliotecaria de Londres, cuya vida tranquila y ordenada se vería trastocada por el descubrimiento de un misterioso manuscrito que la llevaría al corazón de una leyenda viviente. Eleanor había heredado de su padre, un respetado profesor de historia en la Universidad de Oxford, una curiosidad insaciable por el pasado. Su trabajo en la biblioteca le permitía explorar ese interés, rodeada de libros antiguos cuyas páginas susurraban secretos de épocas pasadas. Fue en una tarde lluviosa de otoño, mientras catalogaba nuevos ingresos procedentes de una donación privada, cuando sus dedos tocaron el cuero gastado de un diario que parecía tener siglos de antigüedad. El diario pertenecía a un caballero inglés, Sir Thomas Wedmore, quien había viajado a Transilvania en el siglo XVII. Intrigada, Eleanor comenzó a leer, descubriendo la fascinante y aterradora narración de Whitmore sobre su encuentro con Vlad Tepes, también conocido como Drácula. Aunque inicialmente escéptica, la detallada descripción de eventos sobrenaturales y la mención de un pacto oscuro capturaron su imaginación. Decidida a profundizar en la historia, Eleanor se puso en contacto con un descendiente de Whitmore, un cierto Lord James Ashbury, conocido coleccionista de artefactos y documentos históricos. Lord Ashbury, intrigado por el interés de Eleanor y por la posibilidad de que el diario contuviera pistas sobre el paradero de un objeto ancestral perdido, la invitó a su mansión en la campiña inglesa para discutir el descubrimiento. La mansión Ashbury, una estructura gótica rodeada de bosques antiguos, albergaba secretos que iban más allá de lo que Eleanor podía imaginar. Lord Ashbury reveló que su familia había estado durante generaciones en la búsqueda del cáliz de Tepes, un artefacto que se decía contenía el poder de la inmortalidad. Según la leyenda, el cáliz había sido robado de Drácula por un ancestro de Whitmore, desencadenando una maldición sobre su linaje. Eleanor y Lord Ashbury, unidos por su pasión por el pasado y el misterio del cáliz, decidieron emprender una expedición a Transilvania, siguiendo las pistas dejadas en el diario de Whitmore. Lo que comenzó como una aventura académica pronto se convirtió en una carrera contra fuerzas que desafiaban toda lógica.
Al llegar a Transilvania, se encontraron con una tierra donde las antiguas creencias y el miedo a lo sobrenatural aún dominaban la vida de sus habitantes. Los aldeanos les hablaron de desapariciones recientes y de una oscuridad que había vuelto a caer sobre el castillo en ruinas que una vez fue el hogar de Drácula. A medida que Eleanor y Lord Ashbury se adentraban en el corazón de Transilvania, no solo la belleza salvaje de los paisajes los cautivaba, sino también la creciente sensación de que estaban siendo observados. Las advertencias de los aldeanos comenzaron a tomar forma en sus mentes, advirtiéndoles sobre la imprudencia de despertar lo que debería permanecer dormido. Una noche, mientras revisaban sus mapas y notas en la posada local, un anciano se les acercó. Con una voz temblorosa, les habló de la guardiana del cáliz, una figura misteriosa que había protegido el artefacto a través de los siglos, asegurándose de que nunca cayera en manos equivocadas. Según el anciano, la guardiana poseía poderes que la hacían tan temible como el propio Drácula. Intrigados y un poco escépticos, Eleanor y Lord Ashbury preguntaron cómo podrían encontrar a esta guardiana. El anciano les dio una antigua llave de plata, diciendo que abriría la puerta a las respuestas que buscaban, pero también les advirtió que una vez que se embarcaran en este camino, no habría vuelta atrás. Al día siguiente, guiados por la llave y las indicaciones del anciano, encontraron una entrada oculta en las ruinas del castillo de Drácula. La llave reveló una cámara subterránea, donde el tiempo parecía haberse detenido. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, descansaba el cáliz de Tepes, resplandeciendo con una luz propia en la oscuridad. Fue entonces cuando la guardiana apareció, no como una anciana, sino como una mujer de belleza sobrenatural, con ojos que reflejaban el peso de los siglos. Se presentó como Isabella, la última descendiente de una línea de guardianes que había jurado proteger el cáliz de aquellos que buscaran abusar de su poder. Isabella les explicó que el cáliz tenía el poder de otorgar vida eterna, pero a un costo terrible. Aquellos que bebieran de él quedarían malditos a vagar por la eternidad, consumidos por una sed insaciable de sangre. Drácula, uno de los pocos que había osado beber, se había convertido en un ser condenado, atrapado entre la vida y la muerte. Eleanor y Lord Ashbury, comprendiendo la magnitud de lo que estaba en juego, decidieron que el cáliz debía ser protegido a toda costa. Sin embargo, su presencia había despertado a otros que también buscaban el cáliz, desencadenando una lucha por el poder que amenazaba con desatar una oscuridad aún mayor sobre el mundo. La batalla por el cáliz de Tepes los llevó a enfrentarse no solo con cazadores de tesoros y sectas oscuras, sino también con las propias fuerzas de la noche, que buscaban reclamar el artefacto para sus nefastos propósitos. En medio de esta lucha, Eleanor y Lord Ashbury descubrieron una pasión mutua, un amor forjado en el calor de la batalla y en la sombra de un peligro inminente. Mientras la lucha por el cáliz de Tepes se intensificaba, Eleanor, Lord Ashbury e Isabella se encontraron atrapados en una red de engaños y traiciones. La secta oscura que había surgido de las sombras de la historia, liderada por un carismático y despiadado hombre conocido solo como Marius, resultó ser un adversario formidable. Marius, cuyo linaje estaba irrevocablemente entrelazado con el de Drácula, buscaba el cáliz para solidificar su dominio sobre las criaturas de la noche y extender su reinado de terror a los mortales. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, el castillo que servía de refugio a nuestros héroes fue asediado. Las criaturas de la noche, convocadas por Marius, atacaron con ferocidad. Eleanor, Ashbury e Isabella se defendieron con valor, apoyados por el conocimiento ancestral y las habilidades de combate de Isabella. Sin embargo, la fuerza y el número de sus enemigos eran abrumadores. En el clímax de la batalla, Marius logró infiltrarse en la cámara que albergaba el cáliz. Con una sonrisa triunfante, se abalanzó sobre el artefacto, pero Isabella, anticipando su movimiento, había preparado una trampa. Al tomar el cáliz, Marius desencadenó un hechizo de protección que lo encerró en un vórtice de luz, consumiendo su esencia corrupta hasta que no quedó nada de él. Aunque la amenaza de Marius había sido neutralizada, la victoria tenía un sabor amargo. El asedio había dejado cicatrices en el castillo y en sus defensores. Eleanor, cuya vida hasta entonces había sido de estudio y tranquilidad, se encontró cambiada para siempre, su alma marcada por el contacto con las fuerzas oscuras que habían buscado apoderarse del cáliz. El peligro había sido evitado, pero el cáliz de Tepes no podía permanecer en el castillo. Era demasiado poderoso y codiciado, un imán para el mal que siempre atraería a aquellos con deseos oscuros. Isabella, comprendiendo esto, decidió llevar el cáliz a un nuevo escondite, uno que solo ella conocería,
asegurándose de que el artefacto permaneciera fuera del alcance de aquellos que podrían abusar de su poder. Eleanor y Lord Ashbury, su amor fortalecido por las pruebas a las que habían sobrevivido, regresaron a Inglaterra. Llevaban consigo no solo recuerdos de la batalla contra las sombras, sino también la esperanza de que, mientras hubiera quienes estuvieran dispuestos a luchar contra la oscuridad, la luz prevalecería. La historia de su aventura en Transilvania, la batalla por el cáliz de Tepes y el amor que había florecido en las circunstancias más improbables se convirtió en una leyenda susurrada en los círculos de lo oculto. Y aunque la vida en Londres volvió a su ritmo habitual, Eleanor y Ashbury sabían que siempre estarían vigilando, listos para defender el mundo contra las sombras que buscaban envolverlo. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.